Buenas tardes, esperamos un ratito a que terminen de ingresar todos y empezamos el taller. Mientras tanto, les voy contando que nos vamos a estar pudiendo comunicar por chat solamente, ¿sí? Vamos a mantener las cámaras y el audio, ahí ya les vamos a contar un poco, apagados, y vamos a estar contestando dentro de lo que podamos todas las preguntas y las consultas. Vamos a esperar un ratito. Hola Sofi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, hola a todos. Bueno, yo soy Sofía. Espero que les resulte interesante este taller y que nada, se puedan sacar todas las dudas que tengan. Muy bien. Bueno, les voy a ir contando un poquitito, ¿sí? Quiénes somos para los que por ahí no nos conocen. Veo que algunos sí, los conozco, algunos por ahí, que ya han participado de otros Open durante la semana pasada y esta. Nosotros somos un equipo, ¿sí? Soy titular de la cátedra. Gracias, Carlos. Gracias por todo. Soy titular de una de las cátedras de la universidad, doy diseño de indumentaria, 1 y 2 por lo general, y después talleres de dibujo. Eh, en estas materias hace casi ya 20 años que soy docente titular. Eh, Me gusta mucho formar alumnos, me gusta mucho la docencia y también me gusta muchísimo formar nuevos docentes. Acá tienen a una futura docente, Sofi, que hace varios cuatrimestres que me acompaña en esta cátedra. Y justamente el taller que tenemos preparado para hoy tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con contar acerca de una experiencia o experiencias que tenemos eh, en estas materias y que desarrollamos en esta cátedra. Sofi, ¿sí? Es una excelente diseñadora y hay proyectos muy lindos también en la cátedra y ha guiado proyectos también con alumnos. Por lo tanto, la quería invitar para que pueda... Hola, ¿cómo estás, Ceci? Para que pueda contar acerca de su experiencia. Yo contarles un poquitito cómo encaro este tema cada cuatrimestre, en cada diseño ingresante. Me parece interesante abordar este tema desde el principio del diseño. Me parece interesante cómo surgió también. Quería contarles un poco de cómo surgió este tema y agradecerle a una persona que también forma parte de que yo hoy esté dictando este proyecto. Eh, este es un proyecto que nace conjuntamente con un alumno que anda de viaje por el mundo y que se llama Esteban Saralegui. Es fue uno de mis docentes de la cátedra y uno de los diseñadores más interesantes que conozco. Eh, este proyecto nace un día justamente que lo fui a ver a uno de los talleres que daba y utilizaba una técnica realmente en donde había profundizado varios conocimientos y había fusionado varios conocimientos, para lo cual yo le dije si no quería traer esta técnica al diseño en la UP, y funcionó muy bien para alumnos ingresantes. Tiene que ver con un método que utilizamos en donde eh, nos salimos un poco de la moldería convencional, ¿sí? Que obviamente que no conocemos y es al principio de la carrera, y empezamos a conocer el cuerpo desde un lugar diferente, ¿sí? Pero obviamente tridimensional, con lo cual empezamos a analizarlo desde un lugar más simple, en algún punto tomando algunas inspiraciones, ¿sí? Y bajándolas a una idea de cómo vestir al cuerpo sin moldería tradicional. Quizás en algún punto y al principio parece muy simple, pero cuando uno empieza a desarrollarlo explotan varias ideas y eso es lo que está bueno. Varios alumnos y en la cátedra me han dicho, después de terminar la cátedra, me han dicho que han continuado con este tipo de moldería y que les ha servido para, no solamente para proyectos de la universidad, sino para sus propias marcas, y eso la verdad que da mucho orgullo.
trae un poco de diversas inspiraciones, ¿no? Remontándonos en la historia, ahora vamos a ver un poquito de las imágenes que les traje, pero también desde la antigüedad, pasando por un diseño quizás oriental también, típico diseño oriental, y plegando, como lo llamamos nosotros comúnmente en la universidad llamamos moldería plegable, ¿no? Porque utilizamos diferentes métodos de plegado para poder obtener formas en el cuerpo y poder vestirlo. Después Sofi les va a hablar de algunos tipos de prendas que como resultado obtuvimos y podemos obtener también. Pero en realidad quería traerles al método, tengo algunos materiales acá y algunas imágenes con las que como disparadores utilizamos para dar la clase, algunos trabajos de alumnos también, que son muy inspiradores para mí. Yo, para los que saben, yo soy fanática de los trabajos de los alumnos y los llevo con orgullo por todos lados, entonces es como mi caballo de batalla de todo. Quería mostrarles hoy un poquito el tema de cómo más que nada lo abordamos en la materia, en diseño 1, diseño ingresante, por lo tanto obviamente van a ver imágenes de referencia y van a ver también imágenes que tienen que ver con, creo que, no sé, Sofi, después si empiezo a pasar y no se ve, me avisás porque depende de Zoom como lo que abra que empiezo. Entonces, bueno, quería contarles un poquito acerca de cómo lo dictamos en la facultad. Como premisa principal, lo que hacemos es trabajar un paño, ¿sí? Y como obviamente teniendo en cuenta los menores cortes posibles y las menores costuras posibles que se puedan, como resultado obtenemos una prenda, ¿sí? Entonces, esta es la consigna que le damos al alumno. A partir de ahí, algunos puntos importantes, algunos ítems a conocer para poder desarrollar, ¿sí? El tema de lo que es el plegado, los diferentes tipos de plegados que conocemos o que por ahí podemos incluir, algunos de ellos, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a trabajar. Bueno, obviamente nosotros tenemos acá un desarrollo mucho más amplio en lo que es la cursada y lo que es las clases de plegados, pero históricamente tenemos como inspiración diferentes puntos importantes en la historia con sus vestimentas como inicio, en donde sí, a través de diferentes tipos de pliegues, diferentes tipos de formas de sujetar la prenda, podíamos cubrir el cuerpo desde lo más antiguo que conocemos, ¿sí? Entonces, envolver al cuerpo de alguna manera con diferentes tipos de materiales es de donde nosotros partimos, ¿sí? Para poder vestir, para poder cubrir el cuerpo, ¿sí? Los cortes deben ser, en este caso, ¿no? Los mínimos, y como resultado, ¿sí? Una especie de túnica o por ahí algún tipo de vestido de líneas muy simples, también trabajando diferentes tipos de formas de sujetarlos. A eso nosotros, como les decía, le llamamos moldería plegable o prendas plegables también, porque utilizamos de alguna manera para, se me salió la E de ahí del lugar, para cubrir al cuerpo diferentes tipos de acumulación de tela, ¿sí? Procesos en donde puedo acumular telas de diferentes formas. El drapeado, el plisado, el tableado, las pinzas y las alforzas. Sí hay algunos más, pero por lo menos nos detenemos en estos porque son los grandes grupos o los grandes mundos como para analizarlos y por ahí descubrir que a través de ese pliego de telas puedo generar diferentes procesos para poder acercarme con todo ese pliego al cuerpo y poder cubrirlo de una manera quizás más que como resultado me dé una prenda más cómoda. Estos tipos de acumulaciones, estos tipos de acumulaciones textiles las enseñamos en clase. Vamos trabajando el tema de los diferentes tipos de, por ejemplo, tableados o drapeados o plisados en textiles para después y como resultado hacerlo en una prenda que, como les decía, como objetivo y como premisa principal, cuantos menos cortes y menos costuras tenga, mejor, pero
también uno de los puntos más importantes es cuanto menos desperdicio de tela haya, ¿sí? Mejor, obviamente. Tratando de trabajar con los menores desperdicios posibles. El drapeado frunce para nosotros es de alguna manera aprovechar esa caída, ¿sí? Irregular también, para crear obviamente acercamientos al cuerpo y generar diferentes siluetas, ¿sí? Esos pliegues, como lo dice ahí en pantalla, se pueden direccionar, ¿sí? Y se pueden fijar con costuras o de alguna manera con algunas otras técnicas como la jareta, ¿sí? La jareta que es obviamente por 2 canales de costuras, en donde puedo quizás incluir una cuerda, incluir una cinta, un lazo. Al tirar de esa cinta estoy generando también un frunce o un drapeado. También el drapeado obviamente puedo detenerlo, el drapeado puede estar suelto de alguna manera, pero es un tipo obviamente de acumulación que nos sirve para empezar a acercarme con ese textil amplio, que en algún momento originalmente tenía una medida, puedo ir acercándome al cuerpo. El drapeado, obviamente original, el drapeado que todos conocemos, ¿sí? Por frunce, pero también, obviamente, existen diferentes tipos de drapeados, ya sea por, obviamente, alguna maquinaria quizás más industrial o un drapeado a mano. Otro tipo de intervención es el plisado, ¿sí? La tela se pliega sobre sí misma, se acortan esas distancias, ¿sí? Estos pueden ser artesanales o industriales, hay diferentes tipos de plisados rectos, plisados Soleil, hay diferentes tipos de maquinarias o elementos que ayudan a plisar y que lo hacen de una forma específica y una forma quizás mucho más industrial o exacta, y hay otros plisados obviamente que son artesanales, ¿sí? Es un procedimiento de repetición, de secuencia. Este es uno de los plisados, obviamente, que a través de la presión y en algunos casos del calor y con papeles o cartones, y bueno, hay maquinarias también que lo hacen, generan este tipo de secuencialidad en donde el textil toma un nuevo rumbo y tiene diferentes tipos de formatos. Sí, hay plisados que tienen que ver con lo más regular y preciso posible. Hay plisados que son completamente irregulares, a lo Issei Miyake también. Entonces, estamos trabajando es una acumulación y de acercarnos al cuerpo mediante este tipo de técnicas. El tableado, ¿sí? Existen diferentes tipos de tableados, ¿sí? La tela se dobla sobre sí misma generando tablas, que pueden ser laterales, encontradas, escondidas, ¿sí? Las encontradas de alguna manera salen hacia afuera, como en el primer caso, las tablas escondidas, como en el caso de la imagen del central, están hacia adentro, y las tablas que se dirigen hacia un lado o hacia otro son tablas laterales, ¿sí? Esto es lo y de alguna manera también tratamos de trabajar en la universidad, sobre todo enseñar a trabajar diferentes tipos de mediciones en la tela para generar ese plegado y poder también trabajar diferentes tipos de caídas, ¿no? Hay tableros, obviamente, que nosotros vamos a hacerlos de todo el largo hasta por ahí plegados en la parte superior, que al caer generan como ciertos vuelos. Hay combinación de estas técnicas también, en donde por ahí al combinarlas generamos nuevas formas. Acá una especie de tipos de tableados y plisados al tiempo, ¿no? Una conversión. Ahora vamos a suponer también un poco para interpretar algunas imágenes y algún tipo de moldería, como voy a descubrir de alguna manera la moldería en esas imágenes. Estas piñas que en algún punto tienen que ver con sudar, ¿sí? Y empezar
acercar al cuerpo a través de pliegues, ¿sí? Como dice ahí, de un vértice se originan dos límites que se pliegan sobre sí mismo, permitiendo generar tridimensión. Esto puede estar expuesto, si esa pinza puede estar hacia adentro también. Eso es una de las opciones que también les decimos a los alumnos, que pueden apoyar ese pliegue fuera o pueden incluir esa pinza hacia adentro, como estamos acostumbrados en cualquier prenda de uso comercial, ¿no? Pero en este caso, fíjense también, a través de una pinza se puede generar diseño, se puede generar profundidad, se puede generar volumen también. Uno de los puntos importantes es también el trabajar luego con este tipo de acumulación textil. De alguna manera, tipos de acumulaciones que ayudan de alguna manera también en este tipo de plegado para generar prenda. Las forzas, ¿sí? Que son pliegues planos y expuestos a la tela, ¿sí? Sostenidos por una recta, puede estar volcada hacia alguno de los costados, obviamente puede tener diferentes tipos de elevaciones, pueden ser muy pequeñas, generadas por una máquina industrial, ¿sí? Hay un pie que genera, que se puede poner en la máquina, que genera este tipo de situaciones, o con forma manual, diferentes tipos de medidas, y generan diferentes tipos de también. ¿Sí? A esos le llaman alforzas. ¿Sí? Alforzas, obviamente, de formas quizás más creativas, intervenciones en donde las alforzas pasan a ser regulares o irregulares también, organizadas o desorganizadas también en un espacio, puede jugar también con los tipos de medidas entre todas estas intervenciones que vimos, regularizarlas o generar irregularidades desde por ahí una pinza, una tabla, un drapeado también. Y esto es justamente lo que de alguna manera también trabajo un poco en clase, ¿no? Empezar a de las diferentes posibilidades que existen de acumulación textil y a partir de ahí empezar a desarrollar la técnica. Traemos acá también un poco uno de los puntos importantes también que nos inspiró, tanto a Esteban, a quien mencioné antes, como a mí, dentro de esta técnica, una técnica que utilizó Balenciaga, ¿sí? Que obviamente expone en ocasiones en los museos un tapado muy conocido, ¿sí? One Seam Coat, que es un tapado con, bueno, se le dice una costura, pero en realidad es un tapado muy pocas costuras, ¿sí? En donde, fíjense, bueno, lo van a ver igualmente después en el desarrollo, y si lo googlean se pueden informar. Acá lo vemos a la izquierda, en donde tapado que con 3 pliegues, uno vertical y, perdón, uno horizontal y vertical, generan como resultado un tapado completamente oversize, obviamente, pero muy simple al mismo tiempo, ¿sí? Es el que ven en la imagen de la derecha. Uno de nuestros puntos de inspiración fue ese, como una línea, obviamente, ahí también, que es mucho más simple de la que nosotros proponemos, pero es interesante encontrar cuántos cortes y cuántas horas hay dentro de esta idea. Hay algunos que son realmente muy, muy interesantes. Y hay algunas imágenes de referencias donde mostramos por ahí a los chicos para que puedan inspirarse y empezar a trabajar y pensar que de un solo pan, ¿sí? Que compro, que tengo, puedo obtener una prenda con quizá pocos cortes, pocas costuras y sin agregar elementos, sin agregar partes, sacando absolutamente todas las partes de la misma pieza de tela. Ustedes saben que la moldería tradicional es un despiece de diferentes
partes de una moldería que se genera en principio en papel y después se pone tela, se hace una toal, se prueban las mangas, se prueban los trabajos de por ahí de pinzas, se prueban los trabajos de recortes, se agregan, ¿sí?, partes en esa pieza, y en este caso, y objetivo, la idea es todo lo que incluya tela tiene que estar unido, ¿sí?, unido a esa pieza de tela. Entonces, imaginando de alguna manera cómo plegando en principio un papel y después obviamente un textil, cómo puedo obtener y cómo puedo cubrir el cuerpo con una sola pieza de tela con, me van a escuchar todas las 2 horas hablar así, los mínimos cortes y las mínimas costuras, ¿sí? Piensen de alguna manera en estas, digo, el ejercicio, ¿no?, que está bueno, en que estas prendas con pocos cortes, pocas costuras, pueden cubrir el cuerpo, siendo una prenda, obviamente, quizás comercial, pero sí una prenda fácil de reproducir, una prenda fácil de cubrir el cuerpo. Estas son algunas imágenes que tomamos de referencia para que puedan imaginarse, fíjense, el recorrido que hace la tela, ¿sí? Y obviamente no estamos viendo a la prenda en sí y en su totalidad, pero estamos observando que es una prenda con muy, muy pocas costuras, ¿sí? Y muy pocos cortes en sí. En este caso, obviamente tenemos diferentes posibilidades de ajustar el cuerpo. Ustedes están viendo que algunos de los casos por ahí los acabamos de mencionar, los acabamos de ver, ¿sí? En el tema de la jarina, ¿sí?, en el de la derecha, fíjense cómo a través de un lazo, ¿sí?, tirando ese lazo, obtengo un acercamiento de esa tela al cuerpo y un ajuste al cuerpo. Y en el otro caso, obviamente con un lazo, que a través de diferentes ensayos, nosotros en los ejercicios que hacemos con los alumnos, sí logramos que ese lazo se extraiga directamente de ese corte, de esa pieza, pero que no se desconecte de la pieza, siga conectado a la pieza, que no sea un lazo aparte, sino que sea un lazo que viene de quizás alrededor de una parte de esa pieza. En el caso de, obviamente lo que vimos recién, en el caso de las tablas, fíjense, trabajos que podrían tranquilamente haber partido o pueden tranquilamente partir de una sola pieza de tela, ¿sí?, a través de esa idea de no separar absolutamente ninguna parte de la tela y que quede todo unido en la misma, ¿sí?, en la misma pieza. En este caso también, obviamente, de trabajar una espalda, una sisa, de forma lineal, obviamente, en varios casos, si esa pieza obviamente es una pieza completa, a través de frunces, a través de pinzas o a través de alforzas, ¿sí?, estoy mencionando un poco todo lo que veo en pantalla, podemos generar una pieza quizás comercial y vendible en un punto. Bueno, vamos a hablar un poco del proceso. Este es el proceso que nosotros tenemos y que nosotros armamos, y bueno, una recopilación de imágenes de cada clase que tratamos de explicar la técnica y que tomamos de los alumnos también sobre ideas que nos parecen súper interesantes. Lo que hacemos es empezamos doblando un papel, ¿sí?, y utilizando lo que nos permite el papel, obviamente, algunas intervenciones de las que han visto, desde la tabla, desde la alforza, de lo que es el dragón, un poco más difícil, por eso a veces lo hacemos con textiles, y lo que hacemos es doblar en principio, y al principio de todo, y como punto de partida, una hoja al medio, empezar a ver qué posibilidades me ofrece, ¿sí?, teniendo en cuenta que por ahí necesito cubrir un frente, necesito cubrir una espalda, en algunos casos ver cómo cierro los laterales,
Y una idea muy interesante que en principio partió de Esteban, fue así como surgió un tapado a lo Valenzuela, que Esteban realizó para su colección, de sus colecciones como alumno y como en principio como diseñador, que tenía que ver con un poco lo que ven en la imagen del centro. Yo acá las tengo, después se los voy a mostrar a todos que los habíamos hecho en las clases, en donde a los laterales, ¿sí? Lo que se proponía es un trabajo de mangas, un trabajo de cortes laterales, y con los sobrantes, ustedes lo están viendo en la imagen que está arriba a la derecha y en la central, ¿sí? En la central tienen dos tipos de tapado, uno que tiene unos bolsillos hacia adelante y otro que tiene unos bolsillos hacia adentro, que sería la que tengo acá, ¿sí? Creo que todos, no sé, ¿se puede ver, Sofi, bien lo que estoy mostrando yo también? ¿O no? ¿O después Sí, si no sí, lo muestro perfecto. otra vez? No, sí, se Perfecto, ve. entonces, en donde los sobrantes están en el interior, ¿sí? Con la posibilidad de que esos sobrantes me den bolsillos a los laterales, lo están viendo también ahí, bolsillos en la parte de adelante, esos bolsillos llevarlos hacia el frente y volcarlos en la parte de adelante. En principio, bueno, el formato de moldería más fácil, la prenda más fácil también, y a partir de ahí, por lo que ven en color fucsia, algunos desarrollos un poco más complejos, ¿sí? Que tienen que ver con algunas cosas que explicamos en clase a través de los diferentes plegados, ¿sí? Estas imágenes de papel que tienen a la izquierda son imágenes que en algún punto venimos explicando como base, y el alumno después a partir de ahí desarrolla sus propias y sus propios diseños. Desde el más básico, ¿sí? Como el tema del plegado, de la túnica típica del plegado, yo los tengo acá hechos en ejemplo siempre para mostrarle a los chicos, y de manera online ahora en las clases se me hace un poco más fácil con los tutoriales, pero del plegado formato irregular y asimétrico, digo, desde lo que es el plegado, ¿no? Como observar esa intervención hacia un lado y hacia otro, y la idea de trabajar esas intervenciones sobre este mismo plegado, pudiendo de alguna manera también sujetar algunas partes, buscando por dónde salir, ¿sí? En el cuello, buscando por dónde salir en las extremidades, y trabajando una imagen que cubre al cuerpo y de forma asimétrica, ¿sí? Así como también, fíjense también, bueno, después igual los voy a mostrar todos, pero adelantarlos ahora, como lo explicamos también, cómo de alguna manera esa prenda también incluyendo diferentes intervenciones, como el tableado, ¿no? Las tablas encontradas y las tablas laterales, utilizando lazos que junto pueden atar, sujetar al cuerpo, fíjense, y lo que hicimos es no lo sacamos del lugar. Tengo la conexión inestable, ahí está, ahí me acomodé un poco. Entonces, nosotros partimos de esa base, trabajamos con algunas ideas de herencia. Nos veamos acá, que tengo también un pantalón, que es lo más difícil, pero la idea es que puedan también ver cómo se puede trabajar. Partiendo de esos puntos importantes y esos conocimientos, ¿no? Y el alumno pueda desarrollar, o el diseñador en este caso, desarrollar tipos de prendas para abrir el cuerpo. Acá algunos trabajos que me parecían interesantes para a partir de ya obtener el resultado de lo que es en pequeño esa prenda que en algún momento nació a partir de todas estas intervenciones, como quizás en escala uno en uno empezamos a trabajar los tipos de intervenciones, tipos de cosas para poder empezar a
si como resultado tenemos una prenda y si funciona, ¿sí? Tipos Lau, de... perdón, te interrumpo un sí, segundo. Algo muy decime. importante que justamente se puede ver acá es la medida que tiene cada cosa. Cada cosa está medida, planchada y organizada. O sea, el diseño lo dan ustedes, pueden tener algunas tablas más grandes, otras más chicas, pero siempre fijarse de que al trabajar por ahí en algo más chiquito se puede manejar mucho más fácil, pero cuando eso lo pasan a algo más grande tiene que seguir manteniendo la misma estructura. No se puede desarmar y quedar otra cosa nada que ver. Así que fíjense, Perfecto. eso es muy importante, el mantener un orden y una esquematización a la hora de realizar este trabajo. Sí. Y es muy importante lo que dice Sofi también porque hay cosas que obviamente a prueba y error al principio, pero uno después ya el ojo empieza a agudizarse eh, y eso que en un momento en papel o en tela parecía, como dijo Sofi recién, parecía tener cierta imagen, si no recuerdo las medidas, primero no las voy a lograr y después a ver que hay algunas cosas que tienen otra caída, por la de tela, por tipo de... Ahora igualmente está bueno porque les traje acá para este taller diferentes tipos de plegables con diferentes tipos de textiles, cómo funcionan estos plegables en sus diferentes tipos de textiles. Los probamos absolutamente todos y fueron muy buenas intenciones de los alumnos. Una de las cosas que hicimos también y que después lo vamos a ver es nosotros eh, realizar el paño, el mismo paño, diseñamos el paño, ¿sí? O sea, utilizamos dos o tres con la misma tela o de diferentes telas, hacemos como a modo de paño, un paño rectangular y sobre ese paño plegamos, con lo cual como resultado la prenda ya empezaba a complejizarse, no solamente por prevención, también por paleta de color. Sí, eso también, ese ensayo fue muy interesante. En este caso empezamos a probarlo en tamaño real, en un lienzo, hay cosas que funcionaban en la universidad, lo hacemos a menudo, extraño el formato presencial porque nos metíamos en cada prototipo, era un do, en algunas caídas, ¿sí? Algunas piezas, que ahora también nos da un poco Sofi, las diferentes posibilidades y prendas que existen, algunas piezas que nos daban como resultado tipos de prendas diferentes, ¿no? Superposiciones de esas mismas prendas, los alumnos generaban outfits con 2, 3 o 4 a veces tipos de prendas diferentes, utilizando el tema de, por ejemplo, la pinza, el tema de el corte y la caída. Algunas ideas, ¿sí? Sobre lo que fue el cuerpo empezaron a tener por ahí un sentido quizás más cercano a lo que es una prenda ponible, una prenda usable. No voy a hablar de comercial, obviamente lo comercial trabaja otras cualidades y otras cuestiones, pero una prenda que tranquilamente podía empezar a usarse o ponerse en el cuerpo ya con una característica bastante más formal que lo conceptual que vimos antes, ¿no? Utilizar los pliegues, las caídas, mismo los textiles e ir empezando a probar. Y así empezaron a surgir los primeros prototipos, ¿sí? A partir de, y aunque en algunos casos se note y sea evidente y en otros casos parezca increíble, a partir de un solo paño de tela surgieron variedad increíble. A veces parece que el hecho de plegar solamente como les digo siempre, el papel en dos, ¿sí? A veces los chicos empiezan por acá y no pueden salir de esto, ¿sí? Pongo la cabeza en el medio, bueno, lo que vieron con respecto al tapado, y no pueden salir de eso. Y los desarrollos que hicieron en clase, y los cortes, y las costuras, y los diferentes tipos de terminaciones, que nos va a hablar después un poco Sofi, fueron haciendo que cada uno de estos diseños tenga una imagen diferente,
¿sí? Lo que en algún momento pensábamos que iba a terminar quedando igual, empezó a tomar color y empezó a tomar forma. En algunos casos, obviamente piensen que en muchos de estos casos los alumnos absolutamente no tienen idea de agarrar una máquina de coser, cómo coser, y algunos detalles quizás de desprolijidad son alumnos ingresantes, alumnos que trabajan esta tela en diseño 1 y que después la llevan a otros diseños con detalles más complejos, ¿sí? Pero eso es para nosotros lo más importante. En algunos también empezar a complejizar y empezar a mostrar cómo desarrollamos esta técnica a través de las diferentes intervenciones, desde lo que es el frunce, desde lo que es la tabla, desde lo que es la alforza, en sus diferentes posiciones y tipos de prendas. Tengo conexión inestable, no sé si voy bien, Sofi, porque me aparece un cartel. No, sí, se escucha y se ve todo bien. Bien, perfecto. Quería mostrarles algunas cosas en detalle, como para que también vean las terminaciones, las prolijidades, algo que dijo Sofi que a mí me parece muy importante y que lo trabajamos durante todas las clases, es el primero, tener siempre la tela lista, preparada, planchada, y cada vez que paso una costura, volver a planchar, perdón, volver a planchar, abrir costuras, volver a planchar, ¿sí? Y tener siempre la tela con prolijidad y bien preparada. Y este es el trabajo de desarrollo también, que es el desarrollo de un alumno, que realmente hizo un trabajo increíble en cuerda, un trabajo de alforzas, un trabajo de pinzas, fíjense en los hombros, cómo trajo sus pinzas al estilo quizás, ¿no? Como recorte o canesú, hacia adelante y hacia afuera, y utilizó obviamente algunos avisos y tablas en los laterales, dejando caer cual montura quizás esas imágenes. Algunos trabajos quizás también en desarrollos de alumnos ingresantes con sus diferentes tipos de... ahí hay un pantalón que yo lo tengo acá, que me parece interesante, más cuando deje de compartir, un trabajo de pantallas más de babucha, ¿no? Con el mismo lazo ahí, que se dé la misma pieza de tela, ¿sí? Entonces ahí tenemos un trabajo de pantalón simple, después obviamente se complica de los diferentes tipos de tablas o frunces, trabajos completamente diferentes, resultados diferentes, búsquedas diferentes, caminos diferentes, para lograr una misma técnica, ¿no? Dentro de lo que fue en diferentes espacios la muestra y el desarrollo de esta técnica, y en algunos casos sorpresas como resultados en el momento de vestidos, como ven ahí en el de lunares, que me parecía importante mostrarlo a hoy, porque uno muestra la técnica y quizás no se imagina, pero todos llegaron a resultados completamente diferentes. Otras de los cuatrimestres en la facultad, de los gratificantes cuatrimestres en la facultad, el trabajo y el desarrollo bajo consignas, ¿sí? Con textiles, con un mismo textil, ¿sí? Con una misma consigna, y con el trabajo que a mí me parece muy interesante desde el principio, el tema de la prolijidad, de la precisión, el trabajo de lo que es las cintas que delimitan, las cintas al bies, o las cintas quizás como a modo de terminaciones también, que delimitan un trabajo, que también obviamente, como les dije antes, una de las consignas era formar el paño de tela y en otros casos armar un dibujo con estas cintas, tratando de obviamente mantener esa precisión, esa distancia, esa medida entre
cinta y cinta, un trabajo excelente de los alumnos de ese cuatrimestre en cuanto a plegado. Y en algunos casos también el trabajo de textiles complejos, quizás con otra imagen, que dan como resultado una imagen completamente diferente a las que vimos. Este fue un trabajo con tartán, que me pareció alucinante, ¿no? Los alumnos acá estuvieron ensayando mucho y llegaron a muchos resultados diferentes y trabajamos las terminaciones del tartán irregulares, deshilachadas, en un formato que quizás un poco desprolijo, propósito, pero dentro de lo que era la técnica de plegado trabajamos la precisión, la exactitud, el trabajo muy profundo de lo que fue la forma en cada tipología, fueron formas muy diferentes de sí. Los diferentes, bueno, acaban de ver, no sé si recuerdan hace un ratito, un trabajo en lienzo que también era un top y un chaleco. Este es obviamente el pasaje a lo que fue el textil, el que ven a la izquierda, en un conjunto de pantalón, chaleco y camisa que se vio muy interesante. Un pantalón babucha, donde se trabajó el frunce, ¿sí? Y el lazo, que salía obviamente de la misma pieza. El trabajo ya directamente en tartán, ¿sí? Con un fitting con los modelos que iban a pasar estos prototipos, con los diferentes tipos de estructuras. Diferentes tipos de prendas y diferentes recorridos de la misma tela, son todas pruebas que se estuvieron haciendo. El tartán sobre esta técnica fue muy interesante porque se trabajó mucho, y fíjense en lo que es el top gris de la derecha, el trabajo de la coincidencia de las líneas, ¿sí? Es algo que en mi caso por ahí no podía faltar. Empezar a trabajar sí la prolijidad y la coherencia del plegado y que todo coincida, ¿sí? Es una guía interesante trabajar con rayas o con cuadros. Los mismos alumnos probando sus prototipos y en diferentes situaciones, ¿no? ¿Te acordás, Sofi? El trabajo de lo que son delantales o faldas, chalecos con solapas, saliendo de una misma prenda, es un desafío bastante interesante. Y acá les traigo un poco el trabajo de las producciones que hicimos, ¿no? Por ahí, para el principio y verlo así, la técnica es una técnica bastante simple, que se va complejizando, que lo trabajamos en clase, lo seguimos complejizando, y que después como resultado final tenemos, ¿sí? Con la ayuda obviamente de gente muy capacitada también, como fotógrafos y productores, y modelos también, alumnos, ¿no? Todos trabajando con un mismo objetivo, en una misma causa, empezar a trabajar un poco el tema de la producción, de cómo se ve esta prenda, ¿sí? En este caso fue un taftán, ¿sí? La del textil fue un taftán, en donde se generó el paño, como les dije antes. Acá ven diferentes uniones, pero las uniones son por paño, ¿sí? Creamos el paño y después a partir de ese paño se generó el plegable, y esa terminación que ven, ¿sí? Que después de eso va a hablar Sofi, las terminaciones que ven son terminaciones que hacen que no se vean las desprolijidades, ¿no? Internas, y que se vean tanto en la parte exterior como en el interior, en algunos casos reversibles, ¿sí? Algunos paños más complejos y otros menos complejos. El trabajo de los alumnos realmente fue, por lo menos para mí, un orgullo.
trabajando sí el tema de cada uno y a su estilo y con su forma, el tema de estos plegables y utilizando en todos los casos estos recursos de intervención que les acabo de mencionar. En algunos casos prendas más simples, pero la complejidad de lo que es la terminación, lo que es la definición, lo que es la prolijidad, ¿sí? Y en algunos casos también se hicieron, dije recién, prendas completamente reversibles. Estos son trabajos de alumnos de primer año, primer cuatrimestre. Y vamos a ver un poco acá el cambio de textil y cómo reacciona ese textil. En el que vimos era un taftán, tiene más cuerpo, el pliso obviamente reacciona mejor, es más obviamente lineal, y en este caso el trabajo que fue para mí uno de mis preferidos fue el trabajo de prendas plegables en lino, obviamente aprovechando la arruga, ¿sí? como referencia también. Pedimos a alumnos que sus prototipos los planchen perfectamente y después los guarden arrugados y atados en una bolsa para que los traigan así al desfile. Entonces las costuras estaban perfectamente planchadas y bien como marcadas, pero la prenda estaba completamente arrugada, ¿no? Aprovechando el efecto hermoso que tiene el lino. Y en la mayoría de los casos será así, reversible, irregulares en muchos de los casos, utilizando lazos como formas de atar y que los trabajamos en todos los casos, ¿sí? Fue como un hilo conductor. Fíjense, escotes, pliegues, situaciones completamente irregulares. Podría mostrarles un montón de imágenes, hay algunas imágenes que son alucinantes, están en la cátedra, @cátedra Balopi, pueden ver los trabajos, no solamente de prendas plegables, sino también bordados de los alumnos que son espectaculares. Y las producciones de las prendas que vimos recién, colgadas en el aula, producciones que tienen que ver obviamente con la previa del desfile, que por y de alguna manera lo trabajamos en diferentes estilos y con diferentes looks y en diferentes situaciones. Son prendas plegables, obviamente, pero con detalles, con accesorios, para darle, obviamente, más complejidad a la prenda. Estos son algunos de los momentos del back. Me gustaba traerles esto para que vean la diversidad y las diferentes posibilidades dentro de lo que es el plegable. Lo miro con una melancolía, esto ya quiero volver, ¿no? Y yo también. Y en este caso, el tema del tartán, con algunos accesorios, ¿sí? También accesorios hechos por alumnos de la cátedra, con una producción que, bueno, es una de las últimas que les voy a estoy mostrando ahora, en donde lo más importante fue que una de las fotógrafas ex alumnas de la cátedra que trabajó muchos años afuera para un estudio, se interesó en este trabajo e hizo estas fotos que me parecen alucinantes. En un solo clic hizo maravillas. Y acá el trabajo de los alumnos, comprende en algunos casos quizá más o menos comerciales. Después le paso el dato de la foto, es increíble. Si querés anotarlo, Sofi, sin caragocianos. Digo, quizás en el trabajo de los alumnos, en algunos casos, más o menos comerciales,
más conceptuales, más visibles, manibles. En todos los casos, el trabajo y el objetivo y el final de esta prenda plegable, con un solo paño de tela, con muy pocas costuras, con muy pocos cortes y con el menos desperdicio posible. ¿Sí? Eso fue un trabajo que hicimos en la cátedra durante todos estos años, todos estos cuatrimestres, un trabajo que los alumnos se llevaron consigo y sí, como resultado en algunos casos hasta, de hecho, los alumnos tienen sus colecciones netamente a base de prendas plegables, que se ven muy interesantes. Algunos trabajos de producción también. Algunos trabajos de backstage, me parece, ahí tengo mala conexión, me voy como yendo y viniendo. En backstage, pero para que vean los diferentes tipos de resultados. Con looks y accesorios diferentes. Quería mostrar antes de que hable un poquito Sofi acerca de lo que trajo para hoy. Les quería mostrar de vuelta estas prendas. Ahora voy a dejar de compartir y voy a darle acá a ver si yo puedo. Sí, creo que sí. Estoy un poco estas prendas y en detalle, obviamente son trabajos de, no sé si se ve Sofi bien. Sí, sí, sí. Perfecto, con el pelo. Trabajos entonces, les voy mostrando 1, 2, 3, ahí tenemos las prendas y sus detalles desde la base y desde la parte más simple, ¿no? Las prendas más simples que utilizamos para enseñar, complejizar un poquito la misma prenda, pero trayendo en otra dirección un poco el tema de la misma, pero en otra, el tema de los bolsillos, aprovechar esa tela interna. El trabajo, ¿sí? En algunos casos de lo que es la para acumular tela y darle más vuelo o más caída, la irregularidad también, ¿sí? De lo que pone de la parte quizás más larga en una parte del cuerpo y la parte más corta. El trabajo de la misma prenda, la misma tela, la misma medida, pero en otra situación. Yo acá cerré los brazos, ahí uní los brazos y los brazos que me sirven para atar y situaciones que dejo libres como para que cada uno pueda pensarlo como bolsillo, como cierre, como caída, como vuelo, por ahí, depende de la tela, también con diferentes tipos de tablas y situaciones. Y el talón, por ahí, como el más básico que te enseñamos, ¿sí? Donde las tablas están adelante, pero pueden estar tranquilamente al costado, atrás, todo alrededor. Pueden haber tablas y haber frunces diferentes. Este es uno de los puntos más importantes que queríamos para que ustedes vean cómo enseñamos en la cátedra. Y a ver, ahí estoy en galería y mostrarles un poco lo que hacemos con esta técnica y los resultados que tenemos en la cátedra. Sí, le voy a pedir a Sofi si nos muestra un poco lo que tenía preparado para nosotros. También tiene un trabajo que hizo ella en la cátedra como para mostrar ejemplo. Así que, si querés, Sofi. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Perfecto.
Bueno, hola a todos. Primero me presento, soy Sofía, estudio diseño indumentaria y producción acá en la Universidad de Palermo. Estoy terminando mi tercer año, ya estoy hace varios cuatris con Lau, trabajando en el equipo. Y bueno, lo que les traje hoy es más que nada contarles mi experiencia desde el lado de alumna, cómo pude realizar yo mi trabajo y qué es lo que me pareció más importante y pertinente para mostrarles. Eh, que es esto de la moldería no tradicional, buscar, a ver, lo que me pasaba a mí, apenas Lau me comentó de este Open, yo pensé en qué era lo que me llamó más la atención a la hora de aprender esto. Me pasaba que veía que por ahí todos llevábamos a la misma prenda, todos llegábamos a vestidos o túnicas, y que no podíamos salir de eso, esto que venía igual recalcando Lau, de que hay millones de posibilidades de tipologías diferentes para realizar, que no solo pueden ser vestidos o túnicas, también podemos ver monoprendas, estos monos que pueden formar pantalones. Bueno, este es uno de los que les mostró Lau, pero miren lo interesante de cómo se arma este pantalón de acá, que se trae para adelante este recorte de tela, pero sigue siendo siempre una sola pieza, con los distintos plegados o plisados que se pueden realizar. Más que nada, la complejidad está en ver de qué manera cada uno dispone esos plegados y cuál es el diseño que cada uno le quiere dar. Acá podemos ver también terceras pieles. En este pueden observar esto que les decía Lau, de armar el paño con distintos colores, por ahí de la misma tela o distintas telas. También tenemos primeras pieles o blusas. Ven acá lo interesante es esto de traer la tela que iría como para adentro, llevarla para afuera y que forme una especie de cuello. Faldas también tenemos. Ven estas tablas. Lo importante y que quiero que se lleven esto es que las tablas tienen que tener profundidad. No es que la tabla no es un acordeón. Siempre hay una profundidad adentro, que ahora yo les voy a mostrar cómo hice, bueno, en mi ejemplo, mi diseño. Y ahora sí, pasamos a lo que son las terminaciones. Existen varias terminaciones, yo acá les puse 3. Una son las vistas, que es lo que se hace, se recorta el mismo, o sea, con el mismo pedazo del molde, de tela que estamos usando, o sea, el mismo recorrido, un poco más corto, y se cose los dos derechos juntos para después poderlo dar vuelta. Ven acá, como se ve acá. Entonces, al darlo vuelta, esa costura desaparece y no se ven más las desprolijidades que irían acá. No hay más desflecado ni nada raro que quede desprolijo, sino que se ve armoniosa la prenda y no es necesario que tenga ninguna costura a la vista. ¿Puedo mostrar algo, Sofi, Sí, mientras de sí, la vista? obvio. Mira, yo tengo una vista acá como para que se vea, ¿sí? Una vista que siempre me acompaña, está un poco manoseada, ¿no? Pero siempre me acompaña en las clases, esto que muestra Sofi, ¿sí? Tiene que ver un poco con, lo dijo ella, el recortar una tela parecida en cuanto a la terminación a la que voy a tener de frente, y a partir de esa que es un poco más pequeña, pues enfrentar ahí, ¿ves? Pieza con pieza, seguramente muchos ya lo saben, pero para los que no lo saben, enfrento y al darlo vuelta tengo mi terminación perfecta y sin una costura, ¿sí? Con lo cual eso es lo que logro de alguna manera, y lo que mostrábamos después, que quizás esa solapa o esa pieza puede formar parte, sí, la vista, esa contratono, puede formar parte hasta del diseño. Obviamente, como leí recién por ahí, que a ver, quiero ver quién lo dijo, que me encantó,
Eh, Analía, que dice, la plancha es nuestra mejor amiga, y nunca mejor yo, porque lo decimos todo el tiempo en clase. Analía, una genia, porque nos estamos todo el tiempo en clase. Si vamos a coser algo, planchamos. Si vamos a armar costura, abrimos, planchamos. Siempre la plancha a mano, y en estos casos también necesitamos, ¿sí?, para que podamos aplastar esas costuras. Entonces, esta vista en estos casos a nosotros nos sirve para solamente determinando, sino también en el futuro como parte de diseño, ¿no? Ahí está. Te voy a ir interrumpiendo, tengo No, algunos obvio. ejemplos acá y No, los puedo mostrar. mismo esto que hablamos de la plancha, fíjense en esta costura abierta que tenemos acá, nada, aprovecho para mostrarlo, que Ajá. no está planchada la costura, queda abierta justamente, no es, si no se plancha eso quedaría como el pico así para adelante, que al darlo vuelta hace como un defecto en la tela, pero fíjense lo importante que es la plancha en todas las costuras. Otro método es esto de la cinta al bies, que creo que Laura había mencionado también. Sí, la tengo acá también. También. Bueno, la Sí, cinta decirles, esta sí. viene ya plegada. Una forma de colocar esta cinta acá, como lo podemos ver, es coser primero, bueno, esta parte, uno de los laterales, desde el lado derecho de la tela, para después poder darlo vuelta y que quede interno. Entonces, esta terminación ya nos mejora toda la terminación y queda perfecta y no se ve ninguna imperfección. Exacto, acá tengo algo parecido. Sepan disculpar, pero lo uso tanto, esto que es cómo terminar de alguna manera prendas, y un poco lo que vimos, ¿no? También el tema de este trabajo de cintas al bies o cintas gros también que había en las imágenes que vimos antes. Eh, Algunas terminaciones, la prolijidad que dan algunas terminaciones, y esto que dice Sofi de enfrentar, ¿sí?, los frentes, el frente de la cinta con el frente de el textil que voy a usar, coser y planchar, obviamente, como dijimos, y después obviamente volvemos a darlo vuelta para terminarlo. Lo que pasa es que tenía una cinta muy finita. Fíjense, la cinta al bies es una cinta, para nosotros obviamente, y en este caso, importante porque tiene la particularidad de que como está cortada a 45 grados, ¿sí?, de la tela, no está derecha, no queda dura, tengo la posibilidad de esta cinta maniobrarla para que genere un poquito de movimiento, como acá en la imagen que muestra Sofi, que tiene el cuello obviamente redondeado, pero ese redondeado, si fuera con una cinta rígida, cortada derecho, como el derecho de la tela, ¿sí?, como el derecho de la tela, no podría dar esa curva que está dando. Es lo mismo que siempre digo en clase a los chicos, y aparte digo también con el tema de los diferentes tipos de textiles, por ejemplo el tartán, ¿no? En el tartán los cuadros hasta quedan lindos en diagonal, hacen obviamente, le dan otra imagen, otro dibujo. No solamente eso, sino también otra caída. Una tela cortada a 45 grados no es la misma caída que tengo acá, tengo una tela quizás medio rígida, a lo que pasa cuando la corto al hilo. Lo mismo pasa con esa cinta al bies que está mostrando Sofía en pantalla, lo que genera es un poquito más de movimiento y elasticidad para que, si quiero generar esa curva, tanto en cuellos como en sisas como en mangas, pueda generarla tranquilamente, ¿sí? Hay diferentes formas de poner esa cinta al bies. Hay quienes directamente la cosen, que a mí particularmente yo prefiero enseñar la técnica original de la colocación de la cinta, que es ocultar todas las costuras, ¿sí? Hay un montón de tutoriales. Ahora, cómo terminar esto es medio raro contárselos por acá, pero al doblar esa cinta, la costura va en medio, entonces ya pierdo cualquier tipo de hilo que pueda generar desprolijidad, eh, pero esa es la cinta al bies, esa es la terminación que le da la cinta al bies. Sí, Sofi, Perfecto. perdón.
No. Y bueno, y por último, tenemos el embolsado, que miren lo interesante de esto. Acá podemos observar que está hecho el paño con 2 colores. Esto que les decía Lau, de crear el paño, ya lo pueden hacer con esta técnica, con el embolsado, y que pueda o ser reversible o no, o que sucedan estas cosas como vemos acá, que por abajo se vea algo y por arriba es otra cosa. O sea, es la misma prenda, pero Exacto. podemos observar distintas cosas y nada, genera algo más vistoso y más interesante a la hora de observar el diseño. Bien, acá tengo igual el ejemplo. Sofi manda el tema, yo le soluciono con el diseño. Pero en realidad, con el mismo ejemplo que mantengo para la clase, el embolsado es lo más parecido a, ¿no? Explicarlo fácilmente, una funda de sábanas, ¿no? ¿Qué hago? O sea, lo que hago es enfrentar los dos frentes, ahí los coso todo alrededor y cuando los doy vuelta, ¿sí? Como resultado final que tengo una pieza que puede ser reversible tanto de un lado como de otro, ¿sí? Observarla de la misma forma, no tengo posturas, no tengo desprolijidades, ¿sí? A la vista, y la idea justamente de esto es que, como dijo recién Sofi, poder jugar un poco con el tema del color, con el tema de la textura, con el tema de lo que pasa interna o externamente, ¿sí? La idea de empezar a trabajar un poco la imagen de, y la posibilidad de tener dos prendas en una, ¿por qué no? Pero sobre todo la prolijidad, ¿sí? La prolijidad de saber que no necesito una costura a la vista, que si bien obviamente tengo un gasto un poco más importante de textil, en estos casos y en muchos de los casos me da la tranquilidad de saber que la tela de la prenda va a quedar muy, muy prolija. Sí. Se me acabaron las muestras, Sofi. Igual a mí también las terminaciones. No, bueno, ahora paso a mostrarles uno de los ejemplos que es el que realicé yo. Acá, bueno, más o menos del back de lo que fueron las fotos antes del desfile. Nosotros nos había tocado realizar todo con denim, un denim más camisero, más liviano, para no tener tanta rigidez. Y bueno, habíamos hecho también accesorios, pero eran aparte. Acá el traje para mostrarles en papel cómo lo había realizado. Lo primero que hice fue plegar la tela. Ven que A si yo lo ver, abro, salí un toque de la presentación y sí, ponete en anclaje o te pongo yo, a ver si sí, podés así me veo más mostrar. grande. Ahí está. Sí, y a ver si te puedo, a ver si no sé, todos, no, vos te tenés que, o yo te puedo poner, no sé. Bueno, no sé cómo, yo te puse ahí, no sé si vos, no sé si Yo te veo a funciona vos para todos grande, igual. Ahí pero sí, igual. bueno. No, a vos Bueno, le está bien. Bueno, si me ven todos, creo que sí. Va. Bueno, les muestro. Acá yo había agarrado un... perfecto, gracias Santo. Yo había agarrado un rectángulo. Primero, bueno, como explicó Lau, lo primero que hicimos todo fue realizarlo en papel para después trasladarlo a lo que es el textil. Agarré este rectángulo y lo que hice fue plegarlo realizando tablas. Primero hice una tabla acá encontrada, que si ven la profundidad está acá. Acá lo podemos ver del revés. Y a los laterales lo que hice fue hacer tablas laterales para un lado y para el otro. Una vez que hice eso, lo doblé a la mitad, generando una simetría atrás y adelante, y corté este cuello. ¿Qué me pasó? Cuando yo lo tenía ya en el papel, me había quedado así y bueno, le agregué esto, que es un bolsillo, que lo que hice fue cortar desde una de las tablas de los laterales, cortar hacia arriba y todo eso trasladarlo a que genere un bolsillo para generar algo más funcional y más interesante, que también, bueno, tiene sus tablitas. Pero lo que me había pasado es que cuando lo trasladé a la tela, me acuerdo de esto, me había quedado demasiado desbocado en el cuello. Entonces, lo que realicé fue como una mini tabla de acá, de este lado y de este lado, escondida. No sé si se llega a ver, pero igual ahora se los muestro en el diseño.
y que también generaba un poco más de volumen en la parte de adelante, pero en la parte de atrás ya no la tengo esta tabla. A ver si se llega a ver el maniquí o no, medio. Se ve perfecto, un poquito más abajo si podés. Sí. Ahí. Bueno, acá se puede ver el bolsillo que tiene. No se llega a ver, creo que da mucho la luz. Acá tiene el bolsillo y las terminaciones que habíamos realizado fue con una cinta al bies. Ven que estaba realizada como les había mostrado. Esta cinta se puso del frente para después dar la vuelta y que quedara así. La costura está acá. Que bueno, en este caso sí se ve la costura. Y bueno, acá tenemos la tabla encontrada y a los laterales, dice tablas laterales. Lo que sí generé, que me parecía más interesante, fue realizar como una especie de hombrera con todo esto de esta tela que me sobraba de este lado. Entonces llevé toda la tela que me sobraba para acá, para adentro, para generar como esta especie de hombrera que le dé más cuerpo al diseño. Y bueno, eso es todo. Seguís mostrando las imágenes Sí. de cómo quedaron. Bueno, acá les muestro cómo habían quedado. Bueno, yo lo que había realizado era un lazo que venía todo por adentro y se ataba en el brazo. Bueno, en este caso habíamos usado un vinilo con nuestros apellidos y bueno, intervenimos con distintos materiales. Ahí listo, Genial. ya no tengo más. Bien, buenísimo. Bueno, a ver, si querés dejar de compartir, así nos vamos a charlar un poco con todos. Yo creo que es una técnica que, no sé por qué estás acá, a ver, ahí, galería. Es una técnica que a nosotros nos dio muy buenos resultados para explicar un poco también la tridimensión del cuerpo, para empezar a pensar en que es posible también encontrar un lugar en donde no caer en una moldería tradicional y sí trabajar el cero desperdicio también textil, si bien obviamente se utiliza un poco más de tela, en algunos casos también por un tema obviamente actual y por el trabajo también que en indumentaria hacemos algunos de empezar a utilizar todos los restos de un textil, está bueno también pensarlo de esa forma. El utilizar algunos restos para algunos elementos que funcionan para algo, como por ejemplo en el caso de Sofía el tema del bolsillo, también como lo que estuve mostrando yo, utilizar recursos diferentes para llegar a una prenda con elementos que se usen, ¿sí?, para algo. Me parecía interesante que los alumnos ingresantes y como resultado final aprendan también, como les decía, que no quiero ser redundante, pero una técnica en donde puedan incluir muchas cosas de prolijidad. El escalado, Irene, en algunos casos, la mayoría, lo hacemos de forma intuitiva. Tiene que ver un poco con la experimentación del alumno cuando se encuentra con el textil, ¿sí? La idea es que a partir del textil cada uno vaya logrando su propia talla. Nosotros no hacemos un trabajo estricto de que el plegado, desde el plegado tiene que quedar igual, sino que vaya descubriendo el alumno a medida que va entendiendo y conociendo la tela, que por ahí en el camino puede sufrir diferentes situaciones y diferentes imprevistos y puede encontrar por ahí formas interesantes y nuevas. Por lo tanto, el escalado se hace por lo general en regla de 3 simples, ¿sí?, lo que hacemos nosotros en el cuerpo,
a esos que algunos lo olvidaron por completo, que aprendieron en el colegio, y yo se los recalco todo el tiempo, aunque soy un cero en matemáticas, pero se los recalco todo el tiempo, pero por sobre todo, lo más importante para mí es que cada uno vaya tomando su propia experiencia, ¿sí? En el tema. Ayelén, ¿cuánta tela utilizan? Todo depende, porque en realidad hay telas que vienen con diferentes anchos. Y algunas telas las usamos de forma horizontal y otras vertical, y de repente también teniendo en cuenta si, y en algunos casos lo que me pasa a mí, me parecen alucinantes algunos orillos de telas, entonces hago que los alumnos también los utilicen como terminaciones, sobre todo de los casimires y cuando trabajamos esas situaciones, pero la cantidad es en función de el tipo de prenda, el largo que quiero, si es largo hasta el piso, si es hasta el tobillo, si es hasta media pierna. No estamos hablando obviamente de una moldería industrial en donde hay más precisión, ¿no? Estamos hablando de una pieza única, de una pieza medida. Muchos alumnos, y como les decía, que se recibieron como diseñadores, hoy tienen una línea por ahí hasta de vestidos de fiesta con este tipo de hecho existen, ¿no? De vestidos de fiesta con esta técnica también, y me parece interesante porque es una técnica que se adapta a cualquier tipo de tela, ¿sí? Desde la más rígida, obviamente con diferentes, ¿no? Resultados, hasta la más lánguida. De hecho, hemos trabajado en otros espacios y en otros lugares esta misma técnica con gasa, con muselina también. Obviamente hay un trabajo mucho más detallado, mucho más prolijo de lo que es la costura, y ocultar la costura en esos trabajos lleva mucho más tiempo, pero quedan muy bien, ¿sí? Túnicas, transparencias, hasta, como lo vieron recién, el trabajo de Sofi, que tiene que ver obviamente con un denim, obviamente en ese caso, y por la salud de los alumnos, los hice trabajar con un denim bien finito, un denim camisero, que obviamente se veía como denim común a distancia, pero es un denim que pudieron utilizar mucho más fácil. Lo trabajamos en acrocel también, ¿sí? En acrocel con diferentes, no está acá, el de acrocel no lo mostré, pero está en la cátedra. Fueron muchos cuatrimestres que trabajamos con esta técnica. Lo trabajamos en acrocel también, partiendo desde paños. Trabajamos con unas chicas productoras increíbles que vinieron a hacernos toda la parte de estilismo justamente con ese acrocel, y quedaron muy bien porque plancha muy bien el acrocel, obviamente. Trabajamos con el tartán, trabajamos con el taftán, trabajamos con alguna más, Sofi, no me acuerdo, ¿no? Que hayamos, en este caso estamos trabajando con casimires, ¿sí? Con diferentes telas tipo sastreras. Sí, en este cuatrimestre, que vamos a ver los resultados ahora, en un video que en julio se va a transmitir por Moda Palermo, como desfile, como no tenemos desfiles, lo transmitimos por Instagram. Y bueno, esta es la técnica que nosotros tenemos en el diseño ingresante en mi cátedra, con todo el equipo de docentes, lo que trabajamos en particular con cada uno, individualmente con alumno, tratando de que cada alumno, como dijo recién Sofi y como mostró, saque su propia tipología y encuentre su propia tipología con sus diferentes tipos de intervenciones, sobre todo eso, ¿no? Lo que expliqué al principio, las intervenciones son elementales, son fundamentales para poder acercarnos al cuerpo de esa distancia por ahí de ese 1,40 m que tenemos. Si lo tomamos más o menos como que entre brazo y brazo ya puedo acomodar ese 1,40 m. Todo lo que tiene que ver con acercarme al cuerpo y que no, obviamente, no tenga cantidad de tela por ahí colgando, tiene que ver con un proceso de plegado, plisado, en donde voy a ir en dirección hacia el cuerpo para poder, si obviamente las mangas las puedo contemplar y cubrir todas, un tapado y como mostré, pero todo lo que refiere al resto
reutilizarlo y trabajar como decoración o como un elemento funcional, ¿no? No solamente como elemento decorativo, sino funcional al cuerpo en ese caso. Y por otro lado también, estos recursos, que en algunos casos piensan, no sé, decir una más y después ya los dejo libres, pero en el caso de, por ejemplo, los sobrantes, ¿sí? Podrían también acompañar al cuerpo, esto que vimos que lo trabajamos como bolsillo, en muchos de los casos los alumnos los utilizaron como elementos decorativos y los tablearon y los giraron en alguna parte del cuerpo, los dejaron caer, ¿sí? Como volados también o como frunces. Hay diferentes posibilidades, miles de posibilidades, parece una técnica muy, muy simple, lo es en realidad, pero está en uno por ahí complejizarlo, aprovechar y utilizar esos cortes, esas interacciones que por ahí me dan los desperdicios o los restos, ya que no sé dónde por ahí ubicarlos, y me parece interesante que pueda traer cada uno el suyo. ¿Alguna pregunta que me puedan, recuerden que tienen que escribir, que no los audios, ¿tienen alguna pregunta para hacernos? Algo que les ha quedado en el tintero, algo que por ahí no haya quedado en claro. Me parece que quedó todo en claro, ¿no? Creo que sí. Algo que Bueno, quería agregar yo, perdón, Lau, sí, es que obvio. también a la hora de saber qué cantidad de tela hay que usar, hay que tener en cuenta, bueno, obvio el diseño, pero más que nada el tipo de plegado que van a hacer, porque se tienen que acordar que se hace una reducción de eso, o sea, al plegar o tablear o hacer pinzas o lo que fuera, se reduce muchísimo esa cantidad de tela, entonces por ahí compraron determinada tela que querían hacer una manga mucho más amplia, les terminó Exacto. quedando musculosa. Exacto. Y otra de las cosas, ahora que gracias por hacerme acordar también, que cuando voy a calcular más o menos un tableado, ¿sí? Como dijo Sofía antes, con profundidad, porque la verdad es que en algunos casos no se contempla, y yo les diría que no en el alumno, no en el ingresante, sino a veces en el terreno de indumentaria, la tabla es tan chiquita que después cuando se hace efecto, cuando se pone, en realidad es plegar sobre sí mismo toda la tabla, y se calcula por lo general, ¿sí? Si quiero un ancho de 10, se calculan 30, ¿sí? Siempre es por lo general en una tabla por 3. Entonces ahí es donde tengo ya más o menos un cálculo para realizar a partir de esa medida, ¿sí? Así como si fuera en una falda tableada, alrededor de la cadera, más o menos lo que tengo que medir, y depende obviamente de la tabla y de la profundidad que tenga, pero más o menos es el contorno que quiero tablear multiplicado 3 veces. Y esa es la cantidad de telas, bastante, pero esa es la tabla que queda con profundidad, la tabla que queda con por ahí buen vuelo, buena caída, que queda bien armada la tabla también. Otra de las cosas que yo recomiendo, y para no irme tanto, pero yo recomiendo muchísimo, es eh, por ahí, y en algunos casos, no todas las telas se pueden planchar, no todas las telas quedan bien planchadas, y sobre todo en prendas únicas como hacemos nosotros, y para todavía los que no tienen como mucho conocimiento al respecto, pero recomiendo tablear solamente arriba, a ver si tengo acá esta pieza pobre que la uso tanto, recomiendo tablear solamente arriba, ¿sí? Y dejar caer, ¿sí? Como viene, caer solamente la tabla, ¿sí? Dejar caer la tabla sin planchar. Entonces, ese sería como para mí uno de los, por ahí, resultados, y a veces mucho mejor que el planchar toda la tela si la tela no es una tela que está buena para planchar. Anto dice, no entendí bien, por ejemplo, si es una tabla de 5 centímetros, tengo que sumarle. No, yo lo que te estoy diciendo, Anto, es que
vos, si vas a querer más o menos y a grandes rasgos, eso dependía cuando tenemos que hacer un cálculo, que hay que sentarse, pero si querés hacer un cálculo, y no soy profesora de moldería, te aviso, pero digo, si querés hacer un cálculo de cuánto vas a necesitar de ancho, de tela para tablear, por ejemplo, plisar toda la circunferencia, ¿no? Toda la cadera, o por ejemplo, digo porque la parte más ancha, ¿no? Pero digo, la cadera necesitas 3 medidas de eso. Si mi cadera es, digo, si tengo que tablear 10, necesito 30, ¿sí? De tela, para poder tablearlo y que me queden 10, como dijo Sofi recién, ¿sí? Porque se reduce todo ese campo, entonces ese 10 que necesito tablear, necesito 30 de tela para cuando haga esa reducción me queden perfectas las tablas, ¿sí? Por general. ¿Por qué digo esto? Fíjate una cosa, a ver si tengo una tabla acá, no tengo un papel. Bueno, ahí, por ejemplo. Ahí. Esta es una tabla, ¿sí? Tengo una cara, 2 y la tercera, ¿sí? Claro, eso, lo mismo que ocurre con las cortinas, bien dicho, ahí está. Y todos aprendimos a hacer cortinas al final. Bien. Bueno, entonces, y para todos, hoy estábamos las dos aceleradas y hablamos un poco rápido, veo que no hay preguntas. Yo les agradezco a todos, veo como muchos eh, eh, personas que han estado en los 4 Open y les agradezco muchísimo. La energía de todos los Open es divina, así que les agradezco muchísimo. Agradezco siempre los comentarios, serán bienvenidos siempre a todos los Open, las materias, los recibo con mucho cariño. Saben que la cátedra siempre abre las puertas para todos, la facultad también. Gracias María Eugenia y hasta en algún momento, ¿no? A todos, gracias Santo, gracias a todos.